En este episodio, ¿cómo son reclutados los astronautas? ¿Cuáles son los requisitos físicos, psicológicos y culturales? ¿Dónde se encuentran los centros que preparan a los aspirantes a las misiones espaciales y a qué entrenamientos deben someterse? Hacia el descubrimiento de una carrera aventurera y extraordinaria, poniendo especial atención a los consejos de astronautas veteranos. ¿Habéis deseado alguna vez ser astronautas? Puede que no, o puede que sí. De todas maneras, se trata de una de esas ideas que inmediatamente se descartan por utópicas o por demasiado difíciles de realizar. Sin embargo, cientos de hombres y también decenas de mujeres han conseguido subir a bordo de vehículos espaciales para ser lanzados en órbita. También algunos europeos occidentales han participado en esta extraordinaria aventura humana volando a bordo de los transbordadores espaciales. Pero ¿cómo se llega a ser astronauta? La historia de los reclutamientos y entrenamientos ha experimentado diversas fases. En este episodio intentaremos describir el panorama, la situación, y empezaremos por la que ya se puede definir como época heroica, la de los pioneros. Una época que todavía estaba llena de incógnitas y peligros. Empecemos pues a ver cómo nació la profesión de astronauta. ¿Podría sobrevivir un ser vivo más allá de la delgada atmósfera terrestre en un ambiente hostil como el espacio cósmico? Hace menos de 50 años, esta pregunta no tenía respuesta. Fueron los vuelos más allá de estos confines de la perrita soviética Laika, de los chimpancés estadounidenses Évolo y Decker, seguidos por otras dos perritas soviéticas, Belka y Estrelka, los que demostraron a finales de los años 50 que era posible vivir en el cosmos pese a la ingravidez y a las radiaciones cósmicas y solares. Después le tocaba el turno al hombre. Pero ¿cómo elegir a los primeros astronautas, auténticos pioneros de un mundo desconocido y amenazador? Los criterios con los que fueron seleccionados eran más propios de un superhombre que de personas normales. Además de una fortísima y sana condición física, como es obvio, los candidatos debían demostrar que eran capaces de superar situaciones extremas, como soportar aceleraciones muy superiores a la de la gravedad, manteniendo la lucidez mental. Poder tomar rápidamente decisiones vitales bajo una situación de estrés y conocer las leyes de vuelo dentro y fuera de la atmósfera terrestre. Solamente una profesión podía reunir tanta capacitación, la de piloto de pruebas de cazas militares y de aviones experimentales. Y de hecho, los primeros astronautas, tanto estadounidenses como soviéticos, eran pilotos militares. Yuri Gagarin, el primer hombre que realizó un vuelo espacial, era un piloto de pruebas de la aviación soviética. John Glenn, el primer estadounidense que efectuó un vuelo orbital, era un piloto de la Armada. También los primeros entrenamientos y las pruebas a las que estaban sometidos los primeros astronautas eran durísimos. Veamos en estas imágenes de aquella época la famosa centrifugación que sometía a los astronautas a violentas fuerzas. Actualmente han cambiado muchas cosas. El papel de los astronautas y de los pilotos en la Estación Espacial Mir o en el transbordador espacial se ha reducido notablemente. A bordo del transbordador, con una tripulación de hasta 8 personas, solo 2 se encargan de pilotar el vehículo, mientras que los especialistas de misión son generalmente 3. La tarea de estos especialistas va desde las actividades en el exterior del transbordador, como maniobrar el brazo mecánico, hasta el control de los sistemas de la nave, pasando por la gestión de la vida a bordo y de los experimentos programados. Existe también un tercer tipo de astronautas, los expertos, que son científicos o técnicos que trabajan en el programa de experimentos o de observaciones previstos para cada misión. Un experto ni siquiera necesita el permiso de conducir coche, aunque debe conocer muy bien, como es obvio, el campo que le incumbe, bien sea la astronomía en el ultravioleta o la cristalografía en gravedad cero. Mientras que los pilotos y los especialistas pueden volar varias veces, los expertos científicos y técnicos vuelan solo si el programa de la misión hace indispensable su experiencia. También han disminuido mucho las aceleraciones en el despegue. Desde 6 veces la fuerza de gravedad en los primeros cohetes a las 3G del transbordador espacial y solamente en 2 fases del despegue. Cualquiera que haya superado con éxito una vuelta en las montañas rusas podría sentirse perfectamente dispuesto a volar en el transbordador espacial.
¿Cómo se realiza actualmente la selección de los astronautas? Si un joven quisiera enrolarse, por así decirlo, en la NASA, ¿qué procedimiento debería seguir? Nuestros enviados han ido precisamente a Houston, al centro de la NASA para vuelos tripulados, y han seguido el proceso para saber cuáles son las aptitudes requeridas y los criterios de selección. Veamos. ¿Cómo se llega a ser astronauta? Bueno, en el caso de muchos astronautas estadounidenses, su carrera empezó precisamente aquí, en este pequeño edificio que se encuentra en el Johnson Space Center de Houston. Y este es el primer paso. Hola. Hola. Me gustaría ser astronauta. Bien, debe rellenar estos formularios. Informes médicos, información sobre los estudios realizados, experiencia de vuelo. Las solicitudes que llegan a la NASA son muy numerosas. La NASA convoca un concurso cada 2 años y las solicitudes recibidas alcanzan un promedio de 2.500 y están todas aquí, en estos archivos. ¿Lo veis? 2.500 peticiones pueden parecer muchas, pero entre estos 2.500 candidatos, solamente unos 100 serán seleccionados posteriormente basándose en la información de estos cuestionarios. Estos 100 candidatos deberán superar después otra serie de pruebas, la primera de las cuales tendrá lugar en esta sala donde se realiza la primera entrevista. En realidad, esta entrevista forma parte de una batería de tests que el candidato deberá superar durante una semana. Se realizan revisiones médicas y también, después, una visita a la base para saber cómo viven los astronautas, qué hacen y cuál es el entrenamiento. Así consiguen formarse una idea del tipo de vida que harán. Estadísticamente, solo 1 de cada 10 candidatos saldrá adelante. ¿Y después en qué se habrá convertido? ¿En astronauta? Casi seguro que sí, aunque en realidad todavía le espera una especie de purgatorio. Permanecerá durante 1 año como candidato a astronauta y si todo va bien, si no hay contratiempos ni surgen sorpresas, llegará a ser astronauta. Hasta ahora, ninguno ha sido rechazado en esta segunda fase. ¿Y en Europa Occidental qué hay que hacer para llegar a ser astronauta? Bueno, hasta ahora los astronautas europeos son pocos aún, pero también existe un proceso de selección. ¿Cuál? Se lo hemos preguntado a Maurizio Kelly, que es uno de los 3 astronautas italianos que hasta ahora han volado al cosmos. Maurizio Kelly, ¿cómo se llega a ser astronauta en Europa Occidental? Digamos que si en general para llegar a ser astronauta se requiere una buena dosis de suerte, para llegar a ser astronauta en Europa se requiere todavía una dosis mayor. Esto lo digo sinceramente porque en general las plazas aquí siempre han sido muy limitadas. Hasta hoy ha habido solamente 2 selecciones de astronautas en Europa Occidental. Una tuvo lugar en 1978, en la que se seleccionaron 3 personas. Y otra en 1992, en la que se seleccionaron 6 personas, entre las que me encontraba yo. Evidentemente, Italia tiene una participación europea y una participación italiana. En Italia también se puede llegar a ser astronauta a través de una selección puramente italiana que realiza a través de un concurso la ASI. En este caso, solo ha habido un programa de la Agencia Espacial Italiana en el que estaba previsto tener una persona a bordo y que fue la misión TSS. ¿Cómo llegó usted a ser astronauta? Siempre me interesó el vuelo. He mantenido como piloto militar una larga trayectoria profesional y ser astronauta lo consideraba como una prolongación de mi trabajo. Así es que alrededor de 1990-1991 supe que la Agencia Espacial Europea buscaba astronautas y en consecuencia me informé de todo lo necesario para poder enviar una solicitud. Evidentemente tuve que pasar una preselección nacional organizada por la Agencia Espacial Italiana, en la que resulté ganador junto a otras 4 personas de la selección italiana. Estas 5 personas fueron enviadas a la selección europea. En la selección europea éramos 59, procedentes de los 13 países de la ESA. Y al final de esta última selección fui uno de los 6 vencedores de Europa Occidental. Una vez seleccionados, los futuros astronautas deben someterse a un severo entrenamiento. Por otra parte, les son confiados vehículos y sistemas tecnológicos que valen millones. Y también se les confían las vidas de sus compañeros de vuelo.
En consecuencia, todo debe estar dispuesto para evitar cualquier riesgo de error debido a la falta de preparación o a la incompetencia. Las recomendaciones y los clásicos enchufes tan habituales en otras áreas profesionales aquí deben ceder paso a la profesionalidad. Pero, ¿qué se les enseña a estos futuros astronautas? Veamos este breve reportaje. Aunque ya ha pasado la época de los 7 legendarios hombres del proyecto Mercury, la NASA adopta criterios muy estrictos en la elección de los hombres y de las mujeres que deberán volar al cosmos. La selección y el adiestramiento de los astronautas, pilotos y especialistas de misión siguen siendo todavía muy arduos. A los pilotos, naturalmente, se les exige una gran experiencia de vuelo, más de 1000 horas en jet, además de una licenciatura en ingeniería. Los astronautas especialistas deben poseer una licenciatura en física, biología, matemáticas o ciencias naturales. El adiestramiento es diferente para los dos tipos de astronautas, aunque muchos aspectos son parecidos. Lecciones sobre el funcionamiento del transbordador espacial, sobre la dinámica del vuelo espacial, oceanografía, meteorología. Y no podían faltar los lanzamientos con paracaídas, las inmersiones submarinas, los cursos de supervivencia, los vuelos en aviones especiales en los que se simula la gravedad cero. Los pilotos dedican mucho tiempo al adiestramiento con aviones modificados cuya maniobrabilidad es parecida a la del transbordador espacial. En estas imágenes los vemos mientras están realizando un aterrizaje. Las lecciones de pilotaje prosiguen en simuladores de vuelo, mientras que los especialistas entrenan los movimientos en ausencia de gravedad en la gran piscina o con los sistemas de realidad virtual y aprenden a conocer y a manejar los complicados sistemas del transbordador y también el largo brazo mecánico. Superada la selección, los candidatos a astronauta permanecen durante un año en el centro de Houston y después de ese primer periodo se someten a un minucioso examen final a cuyo término se les acepta o rechaza. Para el tercer tipo de astronauta, es decir, el experto en un experimento especial o en una observación, el adiestramiento es más sencillo, aunque evidentemente debe superar distintos tipos de test físicos y psicológicos. Desde la primera selección de los 7 hombres del proyecto Mercury en 1959 a la más reciente, la 15ª, la NASA ha seleccionado 222 astronautas, 198 hombres y 24 mujeres. Los astronautas deben aprender muchas cosas para poder realizar una misión. Un vehículo espacial, de hecho, es una máquina muy compleja, extremadamente sensible. Y todas las maniobras deben realizarse de forma muy precisa. Por eso es necesario conocer bien todos los instrumentos y los sistemas de a bordo. Y esto no se puede aprender en vuelo. Solamente puede hacerse en tierra gracias a los simuladores. Los pilotos en particular deben aprender a conducir sin errores, obviamente, el vehículo espacial. Pero ¿cómo se pilota un transbordador? ¿Es muy distinto que conducir un automóvil? La cabina de pilotaje de un transbordador espacial es impresionante. Está llena de botones, de cuadros de mandos, de instrumentos bastante incomprensibles. Esto, ya se ve, es un horizonte artificial. Pero el resto de cosas son verdaderamente muy complicadas. El transbordador espacial es en realidad una de las máquinas más complicadas para volar. ¿Cómo se pone en marcha un transbordador? ¿Tiene una llave de contacto como los coches? Aunque aparentemente pueda parecer muy similar a un avión, cuando se piensa mejor, el transbordador es un vehículo que despega como un cohete, se transforma en una pequeña estación orbital y entra en la atmósfera y regresa a la Tierra como un gran planeador. En consecuencia, muchos de los controles que vemos a bordo sirven para las diferentes fases del vuelo. Evidentemente, muchas de las funciones que se realizan a bordo del transbordador se controlan por ordenador. ¿Cuántos ordenadores hay a bordo? Tiene 5 ordenadores y aquí vemos los controles. Evidentemente, los ordenadores controlan los motores. Los motores tienen un empuje increíble. Pensemos que
los dos boosters, que son los cohetes propulsores de combustible sólido, que vemos en los costados del transbordador cuando se encuentra en la plataforma de lanzamiento, tienen un empuje de unas 600-650 toneladas cada uno, y los motores tienen un empuje de 250 toneladas cada uno. En el caso de que algo falle, evidentemente están previstos procedimientos de emergencia. Por eso el piloto se sienta a la derecha y el comandante a la izquierda, y el piloto, como decía, tiene la posibilidad de controlar el empuje de los motores mediante esta pequeña palanca. Funciona en cierto modo como el gas El acelerador. del coche, el acelerador del coche. Vosotros salís como un cohete. No hacéis nada, esperáis a estar en órbita y una vez allí podéis conducir el transbordador. ¿Cómo se conduce un transbordador espacial en órbita? En órbita, el transbordador espacial se maniobra gracias a este control y con ese otro control que vemos en el rincón, exactamente en ese rincón. Este. Sí. Con esta palanca, que se llama Rotational Air Controller, se controlan los ejes de rotación, en el sentido de que el piloto puede vigilar la rotación del transbordador mediante 3 ejes: subida, picado, balanceo y giro. Bien, eso es lo mismo que hacen los aviones, pero una vez en órbita el transbordador espacial es muy diferente porque no hay aire, o sea que de hecho no puede girar como un avión. De hecho, el auténtico control no tiene lugar mediante deflexiones de superficies aerodinámicas, como en el caso de los aeroplanos normales, que tienen alerones o timones de profundidad, sino gracias a pequeños cohetes que controlan el equilibrio. Después, en un momento concreto, se debe regresar a la base. El transbordador se transforma en una especie de meteorito que pasa a través de la atmósfera y después se convierte en un planeador. ¿Cómo se conduce a partir de ese momento? Bien, durante la fase de entrada se maneja como un auténtico planeador, como un gran aeroplano sin motor, como un gran planeador que pesa 100 toneladas. Y no debéis equivocaros de pista, ya que no contáis con motores que funcionen, y en consecuencia es necesario llegar a la pista con una perfección milimétrica. Exacto, es un cálculo de control de energía que los ordenadores realizan cada 2 segundos. Se sabe a dónde debe ir, se sabe la distancia, se sabe la velocidad a la que el transbordador está volando en ese preciso momento para poder llevar a la tripulación y al avión, en este caso al avión, a un punto exacto de la pista. Y no se deben cometer errores porque solo hay una posibilidad, no hay otras. Solo una. Mauricio Kelly, entre estos contadores, estos altímetros, estos horizontes artificiales, se ocultan otros botones muy importantes para la vida del transbordador espacial y también para sus ocupantes. Son unos botones de emergencia. ¿Nos puedes mostrar alguno? Claro, hay muchos. Tiene muchos botones que son importantes en las diferentes fases del vuelo. Pero hay 2 botones en especial, 2 botones que son básicamente importantes en la fase de ascensión, que de hecho es la fase más crítica porque es muy dinámica. Digamos que este botón es muy importante porque en cualquier momento de la fase de ascensión del transbordador espacial se ha tenido en cuenta la posibilidad de que uno de los motores principales pueda no funcionar o apagarse. Este botón permite que la tripulación seleccione una forma de regreso que preserve su integridad física. El ordenador ha memorizado una vía de fuga que eventualmente puede utilizarse si algo funcionara mal en el momento del despegue. Así que bastaría con girar este botón y en una fracción de segundo el transbordador espacial estaría en una vía de fuga, de salvación. Exacto. En este caso, este botón RTLS, que quiere decir Return to Launch Site, permite el regreso al punto del que se ha partido, en este caso Cabo Cañaveral. Pero más allá de una cierta velocidad, el transbordador espacial va tan rápido que no existe la posibilidad de regresar al punto de partida. Y es necesario encontrar un lugar para aterrizar en África, al otro lado del Atlántico. ¿Qué otras pistas de aterrizaje tenéis en el mundo? 3 principales en Estados Unidos, 2 en España y 3 en África. ¿Y las mujeres? Bueno, desde los comienzos de la aventura espacial, las mujeres han participado en los vuelos. Todos recordamos a la famosa Valentina Tereshkova, demostrando que saben hacer a la perfección su papel. Pero, de hecho, su número ha sido hasta ahora bastante reducido. Naturalmente, también para ellas se utilizan los mismos criterios de selección. Vale la pena ver rápidamente quiénes han sido estas mujeres y cuál ha sido su papel a bordo.
Por otra parte, hay que decir que 2 de ellas perdieron la vida en la explosión en vuelo del transbordador Challenger. Veamos. 2 años separan el vuelo cósmico del primer hombre del de la primera mujer. En junio de 1963, la soviética Valentina Tereskova, a bordo de la Vostok 6, permaneció en el espacio durante 3 días. Pero la astronáutica, tanto la rusa como la estadounidense, después de esta hazaña inicial, fue durante años un círculo exclusivamente masculino. A la Luna solo fueron los hombres, y también en las primeras estaciones espaciales estadounidenses y rusas, el Skylab y la Salyut, las tripulaciones eran exclusivamente masculinas. Para encontrar a la segunda mujer que voló al cosmos, hay que esperar hasta agosto de 1982, cuando Svetlana Savitskaya llega a la estación Salyut 7 y permanece en ella durante 8 días. Poco tiempo después, también los estadounidenses lanzan a su primera astronauta. Es Sally Ride, que volará en el Challenger en junio de 1983 como especialista del largo brazo mecánico en un equipo destinado al lanzamiento de 2 satélites de telecomunicaciones. Pero son los soviéticos de nuevo, con Svetlana Savitskaya, los que dan un nuevo paso hacia la igualdad de oportunidades espaciales. La cosmonauta sale de la Salyut para dar un paseo en junio de 1984. Es la primera vez que lo hace una mujer. En octubre del mismo año, los estadounidenses responden enviando a 2 mujeres a la vez, de nuevo Sally Ride y Katherine Sullivan. Sullivan realizará un paseo espacial, el segundo de una mujer en la historia de la astronáutica. Al igual que los hombres, también las mujeres astronautas participan en los éxitos, los peligros y las tragedias de la astronáutica. El 28 de enero de 1986, a bordo del transbordador Challenger, se encuentran 2 mujeres junto a otros 5 astronautas. Judy Resnick, una veterana, y Krista McAuliffe, una maestra que debía impartir algunas lecciones desde el espacio para los niños de las escuelas primarias estadounidenses. El transbordador explota 73 segundos después del despegue y no se puede hacer nada por los 7 hombres y mujeres de la tripulación. Es sobre todo en el transbordador espacial, después de la continuación del proyecto en 1988, donde los vuelos son mixtos. Katherine Sullivan, la segunda mujer en pasear por el espacio, participa en varias misiones, mientras que en septiembre de 1992, el transbordador Endeavour lleva a bordo la primera astronauta de color, Mae Jemison. En la misión STS-63, en febrero de 1995, el Discovery fue pilotado por primera vez por una mujer, Eileen Collins. En la misión STS-76 del Atlantis, 2 mujeres salieron del transbordador y realizaron importantes actividades extravehiculares. Pero la empresa más sorprendente es la de Shannon Lucid, una astronauta que partió con el transbordador en marzo de 1996 y permaneció en la estación Mir durante más de 6 meses. Shannon Lucid superó de esta forma no solo el récord de permanencia de las mujeres astronautas que la precedieron, sino también el récord estadounidense de 84 días establecido en 1973 por la tercera tripulación del Skylab. Seguramente las próximas empresas espaciales contarán con la participación cada vez más numerosa de mujeres astronautas. De todas formas, hasta hoy, entre los 350 astronautas de todo el mundo que han volado al cosmos, solo hay 31 mujeres. Nuestros enviados en Moscú han conseguido entrevistar a una de las 3 cosmonautas soviéticas. Escuchemos sus palabras. Señora Svetlana Savitskaya, ¿cómo se hizo astronauta? Me convertí en astronauta tras una larga carrera profesional. Empecé como piloto después de haberme diplomado en el Instituto Aeronáutico de Moscú. Durante mucho tiempo y con éxito realicé acrobacias aéreas e incluso fui campeona del mundo en esta disciplina. Todo este adiestramiento me proporcionó una experiencia muy válida para llegar a ser astronauta. Durante varios años también trabajé como piloto de pruebas y precisamente mientras hacía este trabajo entré a formar parte del equipo de astronautas. Durante un cierto tiempo estuve probando aviones y preparándome para ser astronauta. Sin duda alguna, mi bagaje profesional me permitió volar al espacio muy rápidamente. Mi primer vuelo al cosmos fue en 1982. No sabemos con exactitud cuándo y con qué rapidez la humanidad colonizará el espacio. Las empresas espaciales son muy caras. Los presupuestos nacionales, incluso los de los países más desarrollados, no dedican grandes inversiones en este campo. El futuro desarrollo de la investigación espacial dependerá mucho del interés, incluso económico, de este tipo de empresas. En una palabra, de los beneficios que se puedan obtener.
También dependerá de los tipos de vehículos que estén disponibles, porque los actuales son muy contaminantes y bastante nocivos para los estratos altos de la atmósfera. Pero si se decide potenciar el desarrollo espacial con los medios y la financiación adecuados, apostamos que cada vez será menos necesario ser un superhombre para entrar en órbita. Es más, los expertos consideran que la evolución de los vehículos es tal que se puede prever en un futuro bastante cercano que no serán necesarias especiales cualidades psicofísicas. Quizás solo los enfermos del corazón no puedan ir al espacio. Quizá. Hasta pronto. Adiós. En este Entrenamientos ha experimentado diversas fases. En este episodio intentaremos describir el panorama, la situación, y empezaremos por la que ya se puede definir como época heroica, la de los pioneros. Una época que todavía estaba llena de incógnitas y peligros. Empecemos pues a ver cómo nació la profesión de astronauta. ¿Podría sobrevivir un ser vivo más allá de la delgada atmósfera terrestre en un ambiente hostil como el espacio cósmico? Hace menos de 50 años, esta pregunta no tenía respuesta. Fueron los vuelos más allá de estos confines de la perrita soviética Laika, de los chimpancés estadounidenses Évolo y Decker, seguidos por otras dos perritas soviéticas, Belka y Estrelka, los que demostraron a finales de los años 50 que era posible vivir en el cosmos pese a la ingravidez y a las radiaciones cósmicas y solares. Episodio: ¿cómo son reclutados los astronautas? ¿Cuáles son los requisitos físicos, psicológicos y culturales? ¿Dónde se encuentran los centros que preparan a los aspirantes a las misiones espaciales y a qué entrenamientos deben someterse? Hacia el descubrimiento de una carrera aventurera y extraordinaria, poniendo especial atención a los consejos de astronautas veteranos. ¿Habéis deseado alguna vez ser astronautas? Puede que no, o puede que sí. De todas maneras, se trata de una de esas ideas que inmediatamente se descartan por utópicas o por demasiado difíciles de realizar. Sin embargo, cientos de hombres y también decenas de mujeres han conseguido subir a bordo de vehículos espaciales para ser lanzados en órbita. También algunos europeos occidentales han participado en esta extraordinaria aventura humana volando a bordo de los transbordadores espaciales. Pero ¿cómo se llega a ser astronauta? La historia de los reclutamientos El primer estadounidense que efectuó un vuelo orbital era un piloto de la Armada. También los primeros entrenamientos y las pruebas a las que estaban sometidos los primeros astronautas eran durísimos. Veamos en estas imágenes de aquella época la famosa centrifugación que sometía a los astronautas a violentas fuerzas. Actualmente han cambiado muchas cosas. El papel de los astronautas y de los pilotos en la Estación Espacial Mir o en el transbordador espacial se ha reducido notablemente. A bordo del transbordador, con una tripulación de hasta 8 personas, solo 2 se encargan de pilotar el vehículo, mientras que los especialistas de misión son generalmente 3. La tarea de estos especialistas va desde las actividades en el exterior del transbordador, como maniobrar el brazo mecánico, hasta el control de los sistemas de la nave, pasando por la gestión de la vida a bordo y de los experimentos programados. Existe también un tercer tipo de astronautas, los... Después le tocaba el turno al hombre. Pero ¿cómo elegir a los primeros astronautas, auténticos pioneros de un mundo desconocido y amenazador?
Los criterios con los que fueron seleccionados eran más propios de un superhombre que de personas normales. Además de una fortísima y sana condición física, como es obvio, los candidatos debían demostrar que eran capaces de superar situaciones extremas, como soportar aceleraciones muy superiores a la de la gravedad, manteniendo la lucidez mental. Poder tomar rápidamente decisiones vitales bajo una situación de estrés y conocer las leyes de vuelo dentro y fuera de la atmósfera terrestre. Solamente una profesión podía reunir tanta capacitación, la de piloto de pruebas de cazas militares y de aviones experimentales. Y de hecho, los primeros astronautas, tanto estadounidenses como soviéticos, eran pilotos militares. Yuri Gagarin, el primer hombre que realizó un vuelo espacial, era un piloto de pruebas de la aviación soviética. John Glenn